Hola, hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes, profe. profe. Buenas tardes. Hola. Voy a aclarar algo que preguntaron la clase pasada y después les respondo otras preguntas. La clase pasada vimos puntos de equilibrio, y dijimos que los puntos de equilibrio eran aquellos en los cuales la aceleración es igual a cero. O sea, si la aceleración es igual a cero, si no hay aceleración, significa que no hay fuerzas. Y vimos que hay distintos tipos de equilibrio, equilibrio estable, inestable e indiferente, y preguntaron qué pasaba si el movimiento tenía esta forma, más o menos, y por ejemplo decían que este fuera el punto de equilibrio. Entonces fíjense que para que este sea el punto de equilibrio, lo que tiene que pasar es que la resultante de las fuerzas sea igual a cero. En este punto, si esto es, por ejemplo, una bolita que está engarzada en este riel, acá tenemos el peso y la fuerza de vínculo que hace que la bolita no salga del riel, ¿no? Entonces, fíjense que en este caso, si estas son las dos únicas fuerzas que actúan, acá hay, esto no es una posición de equilibrio porque hay fuerza neta, no es una posición de equilibrio, tiene que haber, para que sea una posición de equilibrio, la fuerza neta en la dirección de movimiento tiene que ser igual a cero. Entonces, para que sea una posición de equilibrio, hace falta que haya otra fuerza. O sea, otra fuerza podría ser, no sé, que esto, por ejemplo, que acá haya una soga y que esto esté atado al techo. Y entonces, bueno, hay una fuerza que compensa la resultante entre estas dos. O sea, acá hay una resultante que tiene este sentido, entonces tiene que haber alguna fuerza que se oponga, de manera que la fuerza neta en este punto sea igual a cero. Podría haber también un resorte, no sé, podría haber un elástico acá, o en alguna otra dirección, alguna otra fuerza que haga que esto sea un punto de equilibrio. Y entonces, si es un punto de equilibrio, la manera de determinar qué tipo de equilibrio es, una vez que uno tiene la resultante de todas las fuerzas, calcula la derivada de la fuerza con respecto a la posición, con respecto a la trayectoria, y la evalúa en la posición de equilibrio, y ahí se fija qué sucede con esto, ¿no? O sea, si es positivo, si es negativo, o si es igual a cero, y según el caso va a ser equilibrio estable, inestable o indiferente. Pero en principio, no sé si respondo a la pregunta, pero ustedes decían qué pasa si hace esto, creo que porque comparaban con los dos ejemplos que yo había dado, que era uno en que esta era la posición de equilibrio y el otro en que era esta, ¿no? Un equilibrio estable y un equilibrio inestable, y este parecía ser uno que para un lado es estable y para el otro lado es inestable. Bueno, sin embargo, podría ser que esto ni siquiera fuera un punto de equilibrio. O sea, lo que quiero decir con esto es que en cada caso hay que ver cuál es la resultante de las fuerzas, ver si se anula o no, para ver si es efectivamente una posición de equilibrio, y si se anula, entonces ahí calcular la derivada y ver qué signo tiene. ¿Ok? Bueno, no sé quién había preguntado, pero no sé si aclaré. Pero, o sea, disculpe. Sí. O sea, lo que creo que preguntaban era que en esa curva la pelota, o sea, está posada sobre una parte horizontal, completamente horizontal. Entonces la suma de las fuerzas es cero. ¿En cuál curva? En la de la derecha de todo. O sea, como que hay Esta. como un descanso horizontal mínimo, claro. No, me Y para la izquierda baja y... bueno, me preguntaban por la curva de la tangente, ¿no? Que tiene esta forma. Ah, No hay una forma. entonces, ok, entendí mal entonces.
O sea, si fuera una parte horizontal, entonces, bueno, en ese caso podría ser. Si hubiera una parte horizontal, entonces podría ser que esto fuera un punto de equilibrio. Si las únicas fuerzas que están actuando son el peso y la normal, entonces, bueno, sí, cualquiera de estas posiciones es una posición de equilibrio. Pero siempre lo que hay que mirar es la resultante de las fuerzas. Primero ver si se anula. Si se anula es un punto de equilibrio. Y después ver cómo es la derivada, en caso que sea un punto de equilibrio, cuando uno lo aparta un poco y ver el signo de la derivada. ¿Okay? Ok. Bueno, gracias. Bueno, voy a retomar entonces lo que habíamos empezado a ver la clase pasada, que era la fuerza de rozamiento. Y habíamos visto que, digamos, en general, cuando un cuerpo está en una posición, está en una posición estática, digamos, no se está moviendo, entonces la fuerza de rozamiento es una fuerza de rozamiento estática y siempre es igual a la resultante de las fuerzas externas. O sea, la fuerza de rozamiento estático es una fuerza que no tiene una forma específica, siempre se va adaptando a la situación del problema para oponerse a la resultante de las fuerzas externas y mantener la situación de equilibrio estática, la situación estática, o sea, aceleración igual a cero. Pero, digamos, según como sea la naturaleza de los materiales, va a haber un momento en el cual los materiales no pueden resistir la fuerza externa, y ese momento es cuando la fuerza externa alcanza el valor de la fuerza de rozamiento estática máxima, que dijimos que esto es igual al coeficiente de rozamiento estático por la normal, en módulo, donde este coeficiente de rozamiento estático depende de las superficies que están en contacto. Entonces, si no hay deslizamiento entre las dos superficies, la fuerza de rozamiento siempre va a ser la fuerza de rozamiento estática, si no hay deslizamiento, y su valor va a ser igual a la resultante de las fuerzas externas. Esa fuerza se va a oponer al movimiento hasta un cierto límite, o sea, cuando ya las superficies no puedan evitar el desplazamiento, es cuando la resultante de las fuerzas externas adquiere el valor de la fuerza de rozamiento estática máxima. Y a partir de ahí, si la fuerza externa es mayor que este valor, o sea, para una fuerza mayor que la fuerza de rozamiento estática máxima, entonces lo que hay, aparece la fuerza de rozamiento dinámica. La fuerza de rozamiento dinámica tiene la siguiente forma, es igual a menos el coeficiente de rozamiento dinámico por la normal en la dirección contraria al vector velocidad. O sea, este versor B es un vector unitario en la dirección de la velocidad. ¿Ok? Entonces, la fuerza de rozamiento siempre se opone a la dirección del desplazamiento y, bueno, o sea, cuando los dos cuerpos se están deslizando uno sobre el otro, lo que aparece es la fuerza de rozamiento dinámica. Y bueno, lo que dijimos es que en general resulta que el coeficiente de rozamiento dinámico es un poco menor que el coeficiente de rozamiento estático. Esto, por supuesto, digamos, es experimental, depende de los materiales que están en contacto. Y vamos a ver ahora una manera de determinarlo, este coeficiente. O sea, cómo se podrían determinar estos coeficientes. Entonces, Una consulta rápida. sí. Perdón. La primera ecuación ¿no debería tener un negativo en algún lado? En la primera de todas, a la izquierda. La de FRE igual a F. O sea, siempre que la situación sea estática, o sea, supongamos que tenemos un cuerpo apoyado sobre una mesa y tenemos una fuerza externa y la fuerza de rozamiento.
¿ok? Ok. Si el cuerpo está en reposo, o sea, digamos, si el cuerpo, digamos, hay una fuerza aplicada sobre el cuerpo, pero el cuerpo no se mueve, no desliza con respecto a la superficie. Entonces, en ese caso, esta fuerza es la fuerza de rozamiento estática. ¿Está bien? Si no desliza, es la fuerza de rozamiento estática. ¿Cómo es la ecuación de movimiento de este cuerpo en la dirección Sería horizontal? fuerza menos fuerza de rozamiento es igual a 0. Exacto. Es igual a 0. Entonces, ¿esto qué significa? Que la fuerza de rozamiento estática es igual a la fuerza externa. Para cualquier fuerza externa, la fuerza de rozamiento estática es siempre igual a la fuerza externa. Ok. Hasta un cierto límite, o sea, cuando la fuerza externa supera la fuerza de rozamiento estática máxima, que depende de las superficies que están en contacto, entonces ahí empieza el desplazamiento. Ok, ok. Gracias. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que tenemos un cuerpo apoyado sobre un plano inclinado. Tenemos una masa M. Y entonces, bueno, vamos a ver, y supongamos que el ángulo de inclinación alfa puede variar. O sea, este es un plano inclinado que uno lo puede subir o bajar, o sea, puede cambiar el ángulo de inclinación. Y lo que queremos encontrar es que para qué ángulo el bloque comienza a deslizar. ¿Está bien? Y bueno, sabemos que entre el bloque y el plano hay rozamiento y supongamos que conocemos los coeficientes de rozamiento estático y dinámico. Y la pregunta es, ¿para qué ángulo alfa el bloque empieza a deslizar? Entonces vamos a plantear las ecuaciones de Newton en el caso general. Primero tenemos que elegir un sistema de coordenadas, como si el bloque desliza, se va a deslizar sobre el plano inclinado, entonces vamos a elegir un eje X en este sentido y un eje Y perpendicular. Y vamos a dibujar las fuerzas, ¿no? Acá, ¿qué fuerzas tenemos? El peso, la normal y la fuerza de rozamiento. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces vamos a plantear las ecuaciones de Newton. Tenemos dos direcciones, la X y la Y. En Y no hay movimiento, que tenemos la normal, que apunta en Y positivo, y la componente del peso, que es menos el peso por el coseno del ángulo, igual a 0. No hay movimiento en la dirección Y. Y en la dirección X, que tenemos la componente del peso por el seno del ángulo, y la fuerza de rozamiento que apunta en el sentido contrario. Y esto es igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Entonces, cuando el cuerpo está en reposo, si no se mueve, la aceleración es igual a 0, o sea, en reposo. La aceleración es igual a 0 y entonces la fuerza de rozamiento es la fuerza de rozamiento estática. ¿Ok? Entonces, ahora venimos a la ecuación en X, que nos dice que el peso por el seno del ángulo menos la fuerza de rozamiento estática es igual a 0. Cuando el cuerpo está en reposo, la fuerza de rozamiento estática es igual a la fuerza externa y en este caso es el peso, o sea que tenemos que la fuerza de rozamiento estática es igual al peso por el seno del ángulo. ¿Ok? Entonces,
el bloque va a permanecer en reposo siempre que la fuerza externa sea menor o igual que la fuerza de rozamiento estático máxima. O sea, permanece en reposo si la fuerza externa, que es el peso por el seno del ángulo, es menor o igual que la fuerza de rozamiento estática máxima. O sea, cuando la fuerza externa supera este valor, entonces empieza a deslizar. Y la fuerza de rozamiento estática máxima es mu estático por la normal. Esto siempre es así. Entonces, bueno, ¿qué sacamos de esta ecuación? Por ejemplo, la normal la podemos sacar de la ecuación en I, ¿no? La normal es el peso por el coseno del ángulo. Entonces, de esta ecuación tenemos que el peso por el seno del ángulo es menor o igual, o sea, para que se mantenga en reposo tiene que ser menor o igual que mu estático por el peso por el coseno del ángulo. ¿Ok? Entonces, bueno, acá podemos dividir los dos miembros por coseno de alfa, o sea, el peso lo podemos simplificar. Dividimos los dos miembros por el coseno de alfa y resulta que se va a mantener en reposo siempre que la tangente del ángulo sea menor o aproximadamente igual al coeficiente de rozamiento estático. O sea, hay un ángulo crítico, que lo voy a llamar alfa C. Alfa C es un ángulo crítico y es el ángulo para el cual la tangente de alfa C es igual al coeficiente de rozamiento estático. O sea, en este caso, cuando el ángulo es igual al ángulo crítico, el cuerpo va a estar a punto de moverse. O sea, va a bastar que aumentemos un poquito el ángulo para que el bloque empiece a deslizar. O sea, este es el ángulo crítico. O sea, el ángulo crítico es aquel que vale el arco tangente del coeficiente de rozamiento estático, y cuando el ángulo es un poquitito más grande que este, ya el bloque empieza a deslizar. Entonces fíjense que esta es una manera de determinar el coeficiente de rozamiento entre dos superficies, ¿no? El coeficiente de rozamiento estático entre dos superficies. Variamos el ángulo y cuando vemos que empieza a deslizar, ahí podemos medir el coeficiente de rozamiento estático, va a ser la tangente del ángulo. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál sería la condición para que el bloque se mueva con velocidad constante? ¿Cuál es la condición? O sea, esta es la condición para que no se mueva. Que el ángulo, digamos, que el ángulo sea menor que este ángulo crítico. Siempre que la aceleración sea cero. Claro, que la aceleración sea cero, pero ¿dónde ponemos aceleración cero? Acá ya pusimos aceleración cero. En X. Claro, pero acá ya la pusimos la aceleración cero. ¿No? Acá ya usamos esta ecuación. Hay que usar la del rozamiento dinámico. Claro, exacto. Es la misma ecuación, aceleración cero, pero a la fuerza de rozamiento dinámica. ¿Ok? O sea que en este caso lo que nos va a salir es que la tangente del ángulo es igual al coeficiente de rozamiento dinámico. O sea, cuando la tangente del ángulo es igual al coeficiente de rozamiento dinámico, entonces el cuerpo desliza con velocidad constante. ¿Ok? Entonces esta es una manera práctica o experimental, si quieren, de medir los coeficientes de rozamiento estático y dinámico. Bueno, ¿está claro esto? Sí, sí. Bien. Sí. Ok. Les voy a hacer una aclaración porque digamos, hoy creo que van a empezar en la práctica con los ejercicios de rozamiento. En
En general, cuando uno tiene ejercicios de rozamiento, o sea, la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que vimos del bloque en el plano inclinado, es muy fácil darse cuenta que si el bloque desliza, se va a deslizar hacia abajo y entonces la fuerza de rozamiento va a tener el sentido contrario, ¿no? Pero hay veces donde uno no sabe, o sea, no se puede dar cuenta. Por ejemplo, supongamos que tenemos un sistema de este tipo, donde tenemos, por ejemplo, una polea, y tenemos dos masas. Que están deslizando por un plano inclinado de esta forma. Y no sabemos en qué sentido se mueve el sistema. O sea, justamente nos preguntan, por ejemplo, cuál es la aceleración. No sabemos en qué sentido se mueve. Entonces, suponemos que se mueve en un sentido, por ejemplo, hacia acá. Entonces, escribimos las ecuaciones. Si se está moviendo para acá, las fuerzas de rozamiento van a ser opuestas, ¿no? O sea, van a ir en esta dirección. Entonces escribimos todas las ecuaciones con esta suposición. Resolvemos las ecuaciones y supónganse que las ecuaciones nos dan que la aceleración es negativa. Entonces decimos, bueno, entonces resulta que se estaba moviendo en el otro sentido. Pero si la aceleración es negativa, no basta con decir que esa es la aceleración y que se mueve en el sentido contrario, porque si el sistema se mueve en el sentido contrario, lo único que cambia en las ecuaciones es el sentido de la fuerza de rozamiento. O sea, si el sistema se está moviendo en el sentido contrario, o sea, si les dio aceleración negativa, quiere decir que se está moviendo en el sentido contrario, pero entonces lo que hay que hacer es volver a plantear las ecuaciones, porque entonces en esas ecuaciones ahora la fuerza de rozamiento va a cambiar de signo, y solo va a cambiar de signo la fuerza de rozamiento. ¿Ok? Entonces las ecuaciones van a ser distintas. Ya la ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Que la aceleración en sentido contrario no exclusivamente quiere decir que se mueve en sentido... La aceleración negativa no quiere decir exclusivamente que se mueve en sentido contrario. Puede estar desacelerando también. Podría estar desacelerando. ¿No? Bueno, por eso digo, claro, por eso. Está bien, es cierto, podría tener aceleración negativa y estar desacelerando. Lo que digo es que hay que ver bien en qué sentido se está moviendo el sistema, si es que efectivamente está desacelerando o si está acelerando en ese sentido. Lo que quiero decir es que si el sistema se está moviendo, digamos, si el resultado del problema es que el sistema se está moviendo en el sentido opuesto al que ustedes supusieron, entonces hay que volver a plantear las ecuaciones de nuevo, porque las ecuaciones cambian, o sea, la fuerza de rozamiento cambió de sentido y entonces las ecuaciones son distintas. Es simplemente esa aclaración. Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a empezar con otro tema que es movimiento oscilatorio. Si miramos un poco, digamos, si pudiéramos mirar adentro de la materia, digamos, con un microscopio o algo así, lo que habíamos visto es que el origen de las fuerzas de rozamiento se debía a las irregularidades que había entre las superficies de contacto. Si las superficies fueran perfectamente lisas, la única fuerza de contacto sería la normal y entonces no habría fuerzas de rozamiento. Ahora, ¿cuál es el origen último de estas fuerzas? Las fuerzas intermoleculares, digamos, las fuerzas que existen entre las moléculas o los átomos de los materiales, no se pueden explicar de manera clásica, como con las leyes que estamos viendo ahora con las leyes de Newton. No son fuerzas fundamentales en el sentido en que lo es, por ejemplo, la fuerza de gravitación. Es la interacción entre moléculas, entre átomos de los materiales son complejas,
Pero digamos, uno las puede aproximar, o sea, se pueden aproximar de la siguiente forma. O sea, las fuerzas en función de las distancias entre moléculas tienen esta forma. Tienden a cero muy rápido, digamos, hay una posición en la cual no hay fuerza, que la voy a llamar D sub 0, es una posición de equilibrio, en la cual no hay fuerza. O sea, si se suman todos los efectos posibles, se obtiene que la fuerza entre dos moléculas tiene esta pinta donde, digamos, en esta zona la fuerza es repulsiva y en esta zona es atractiva. O sea, son fuerzas atractivas para distancias grandes y repulsivas para distancias cortas. Y esto es lo que en última instancia impide que nos caigamos a través del suelo y por lo tanto es lo que origina las fuerzas que macroscópicamente llamamos las fuerzas de contacto. Digamos, otra cosa que se puede ver es que existe esta distancia de sub 0, o sea, hay una cierta distancia de sub 0 en la cual la fuerza se hace cero. O sea que las moléculas están en equilibrio. Entonces lo podemos pensar de esta forma. O sea, supongamos, vamos a exagerar, supongamos que tenemos dos moléculas que están a una distancia de sub 0. Entonces, a esta distancia de sub 0 están en equilibrio. Una pregunta. ¿El hecho de que no haya fuerzas es porque se cancelaron otras fuerzas previas o directamente no hay fuerzas? No, directamente no hay fuerzas. O sea, las fuerzas que actúan entre las moléculas, cuando están a cierta distancia, se cancelan. Y cuando se alejan, digamos, si se apartan, más que esa distancia, o sea, si están a una distancia que es mayor que D sub 0, entonces aparece una fuerza que es restitutiva, o sea, aparece una fuerza que tiende a volverlas a la situación de equilibrio. Y por otro lado, si se acercan a una distancia menor que D sub 0, entonces la fuerza que aparece es repulsiva, tiende a alejarlas cada vez más. En todas las instancias, las fuerzas son tales que el sistema trata de volver a la posición de equilibrio. O sea, hay esta posición de equilibrio que es D sub 0, si se alejan más que D sub 0, aparece una fuerza que las trata de volver a la posición de equilibrio, y si se acercan más, aparece una fuerza que las trata de separar para que vuelvan a la posición de equilibrio. Si se apartan muy poco de la posición de equilibrio, entonces... Pregunta, ¿son fuerzas sí. eléctricas? ¿Cómo? ¿De origen eléctrico son? ¿Cómo? ¿Las fuerzas son de origen eléctrico? Son de varios orígenes, Ok. porque hay fuerzas entre los electrones y entre los núcleos de los átomos, y ahí intervienen también otras fuerzas que se llaman fuerzas fuertes y fuerzas débiles. O sea, son cosas complicadas y que no las podemos explicar con la mecánica clásica. Una pregunta, o sea, es una curiosidad, ¿no? O sea que las moléculas cuando se forman se quedan como oscilando, ¿no? Claro, están siempre en movimiento, sí, están siempre en movimiento. Y existe, entonces, cuando están cerca, digamos, de esta posición de equilibrio, fíjense que cuando el desplazamiento es muy chico, está muy cerca de la posición de equilibrio, la porción de la curva, si miramos acá la curva de la fuerza en función de la distancia,
es prácticamente una recta. O sea, en la posición cercana a la posición de equilibrio, la fuerza es prácticamente una recta, y entonces en estas condiciones la fuerza es proporcional al desplazamiento. Proporcional, lo escribo así, con este simbolito, proporcional al desplazamiento o a la distancia, ¿no? Y esto, digamos, las fuerzas que tienen esta propiedad, o sea, que son proporcionales al desplazamiento, se dice que obedecen la ley de Hooke. O de la elasticidad, se llama ley de Hooke o de elasticidad. Entonces, esta ley lo que dice es que la fuerza que en un cuerpo que trata de restaurarlo a su condición original, cuando sufrió alguna distorsión, es proporcional a la distorsión. Entonces, por supuesto que esto tiene un rango de validez limitado, porque si la distorsión es muy grande, entonces ya no salimos de la zona donde vale esta proporcionalidad. Y entonces, bueno, entonces la fuerza cambia. Pero digamos, cuando uno está cerca de la posición de equilibrio, si uno se mueve poquito de la posición de equilibrio, estas fuerzas que obedecen esta ley de Hooke, lo que tratan es de devolver el sistema a la posición de equilibrio. En la naturaleza hay muchos ejemplos de este tipo de fuerzas. Vamos a ver ahora qué tipo de movimiento resulta al aplicar esta ley. O sea, vamos a considerar un sistema en particular, o sea, vamos a considerar una masa unida a un resorte, pero es importante tener en cuenta que este tipo de leyes la obedecen muchos sistemas físicos, por ejemplo, las vibraciones de los electrones en un átomo, o las vibraciones de átomos en una red, o las vibraciones de un diapasón que producen ondas de sonido. O sea, hay muchos sistemas en la naturaleza que obedecen este tipo de ley, aunque nosotros ahora lo vamos a ver en un caso particular, que es el caso de un cuerpo unido a un resorte. Entonces vamos a estudiar qué tipo de movimiento producen estas leyes, estudiando una masa que está unida a un resorte. Entonces tenemos una masa M que está en una cierta posición en el eje X, y entonces vamos a ver que el movimiento de este cuerpo es un movimiento entre dos posiciones extremas que se llaman punto de retorno. O sea, el movimiento que son los puntos de retorno. Entonces, en reposo, cuando el cuerpo está en reposo, el resorte tiene una longitud característica que se llama L sub 0. Esto que se llama L sub 0 se llama longitud característica. Depende del resorte, del material de que está hecho, del tipo de devanado que tiene. Es una característica del resorte o del elástico. Y cuando el resorte tiene esa longitud, el cuerpo está en reposo. Entonces, por ejemplo, supongamos que esta es la posición L sub 0. Entonces, en este caso, el cuerpo está en reposo y el resorte no está aplicando ninguna fuerza sobre el cuerpo. Si estiramos el resorte, de manera que, por ejemplo, este es L0 y ahora esta es la posición
del cuerpo, X mayor que L0, entonces aparece una fuerza que trata de volverlo a la posición de equilibrio. Eso se llama la fuerza elástica. Y si lo comprimimos, que este es L0, y ahora X es menor que L0, entonces aparece la fuerza elástica, lo trata de devolver a la posición de equilibrio. O sea, esta fuerza elástica de vuelta es una fuerza restitutiva, como esta que estábamos hablando recién, que actúa de manera de volver al cuerpo a la posición de equilibrio. Se llama fuerza elástica. Y es proporcional al desplazamiento. O sea, es una fuerza que es proporcional al desplazamiento y se opone al desplazamiento, o sea, tiene esta forma. Una constante K, que también es característica del resorte, depende del material de que está hecho, del devanado y demás. Fíjense que esta expresión menos K por X menos L0 tiene que tener unidades de fuerza. Las unidades de fuerza eran kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Y acá tenemos una constante K por una unidad de distancia, o sea que esta K tiene que tener unidades de kilogramos sobre segundo cuadrado. Es algo que depende de la construcción del resorte. Y esta cantidad que aparece, X menos L0, se llama la elongación del resorte. Fíjense que puede ser positivo o negativo, y fíjense que si hubiéramos elegido el origen del sistema de coordenadas en L0, por ejemplo, si este fuera nuestro origen de coordenadas, o este, entonces directamente X está midiendo cuánto se aparta la masa de la posición de equilibrio, ¿no? O sea, la elongación se mide con X solamente. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a plantear el segundo principio y obtener la ecuación de movimiento para este sistema. Entonces el segundo principio nos dice que la fuerza, menos K por X menos L0, es igual a la masa por la aceleración. Fíjense que esta expresión para la fuerza elástica ya contiene los dos casos, ¿no? Cuando X es mayor que L0, entonces la elongación es positiva y entonces la fuerza apunta en menos X. Pero cuando X es menor que L0, el resorte está comprimido y entonces la fuerza apunta en más X. Le cambia el signo este que aparece en menos K por X menos L0, está justamente para, digamos, sirve para los dos casos, tanto que el resorte está estirado como cuando está comprimido. Entonces la ecuación de Newton lo que nos dice es que menos K por X menos L0 es igual a la masa por la aceleración, que la vamos a escribir en este caso como X dos puntos. ¿Ok? O sea, voy a reescribir esta ecuación como, la voy a reescribir como mx dos puntos más K por X, o sea, voy a poner todo lo que depende de X en un miembro y todo lo que no depende de X en el otro. ¿Ok? Y para reconocer la ecuación de movimiento conviene escribirla de esta otra forma,
divido por m los dos miembros, ¿está bien? Esta es la ecuación de movimiento. Y esta ecuación es un caso particular de unas ecuaciones que se llaman ecuaciones de Euler. Ahora las vamos a estudiar un poco más, este tipo de ecuaciones. Conviene también definir lo que se llama la pulsación o frecuencia, ya vamos a ver. Ecuación de Euler, la de complejos. ¿Cómo? ¿La de números complejos o qué ecuación de Euler? No, esta es una ecuación diferencial, ¿no? O sea, es una Ah. la segunda de la posición. No, pero Ahora dijiste ecuación de Euler, me vino a la cabeza E elevado a no. Z. No, bueno, este Euler era muy prolífico y hay muchas cosas de Euler. Vamos a llamar a esta pulsación raíz cuadrada de K sobre M, de manera que entonces la ecuación la podemos escribir así como x dos puntos más omega 0 cuadrado por x igual omega 0 cuadrado por L0. O sea, esta ecuación es un caso particular de las ecuaciones de Euler que tienen esta forma. En general tienen esta forma. Es la derivada segunda de una función más una constante por la derivada primera más otra constante por la función igual a una función del tiempo. Esta es la forma general de las ecuaciones de Euler. En particular, si la función del tiempo, si esta f de t, si es igual a 0, o sea, si no hay función f de t, entonces se dice que el sistema es homogéneo. O sea, si f de t es igual a 0, entonces la ecuación es homogénea, es una ecuación de Euler homogénea. Y si f de t es distinto de 0, es inhomogéneo. En nuestro caso, que es esta ecuación del cuerpo unido al resorte, la f de t es una constante, ¿no? Este omega 0 cuadrado L0 es una constante, o sea, hay una f de t que no es función del tiempo, es constante, pero el sistema es inhomogéneo porque hay una f de t que es distinta de 0. Hay una f que no es de t, pero que es distinta de 0. Entonces, la solución de este tipo de ecuaciones tiene la siguiente forma. La solución es una x de t, que es la suma de dos cosas. Una cosa que la vamos a llamar x sub h de t, y otra cosa que la vamos a llamar x sub p de t. Y x sub h de t es la solución de la ecuación homogénea. O sea, x sub h es la solución de esta ecuación. X dos puntos más b x punto más c igual a 0. La solución de esta ecuación es xh de t. Y xp de t se llama la solución particular
y es una función del mismo tipo que f de t. ¿Mm? Del mismo tipo quiere decir, bueno, en este caso, si f de t es una constante, xp va a ser una constante. Si f de t es una función trigonométrica, xp va a ser una función trigonométrica. Y así siguiendo. O sea. Entonces vamos a ver en particular... Perdón, profe, una pregunta. Me perdí en algo. Cuando pusimos solución homogénea, pusimos C como término independiente. ¿Es así? No, ¿Por qué? C no es independiente. ¿A dónde pusimos? ¿Esta ecuación? Abajo de donde dice solución homogénea. No sé si es un error o si no entendí algo. Ah, perdón, sí, es un error. Gracias. Está No, bien. es C por X. C por X, sí, perdón. Sí. O sea, es simplemente la solución de la homogénea es la solución de la ecuación, pero cuando f de t es igual a 0. Y xp es la solución particular, que es del mismo tipo que f de t, y ahora vamos a ver cómo se determina. Entonces, primero vamos a ver la solución de la homogénea. La solución de la homogénea, esta xh de t, va a ser una función que siempre es de la forma e a la lambda t. Siempre es una función exponencial con lambda. Lambda es una constante real o compleja, ¿no? Puede ser también compleja. Real o compleja. Entonces, por otro lado, además, digamos, como es una ecuación de segundo grado, o sea, fíjense que tenemos dos derivadas, es una ecuación de segundo grado, entonces la solución va a tener dos constantes de integración. O sea, la solución va a resultar ser una combinación lineal de soluciones del tipo e a la lambda t. Esto siempre, en las soluciones, en la solución de la ecuación de Euler homogénea, siempre la solución va a ser una combinación de dos funciones de la forma e a la lambda t. En nuestro problema particular vamos a encontrar esa combinación lineal particular y lo que vamos a hacer para encontrarla es vamos a introducir esta xh de t igual e a la lambda t en la ecuación. O sea, la ecuación, recuerden, la ecuación que teníamos era x2 puntos más omega 0 cuadrado por x igual a 0. Esta es la ecuación homogénea que tenemos que resolver para el cuerpo. La ecuación de Newton del cuerpo unido al resorte tenía esta forma. Y ahora yo les digo que la solución es de la forma e a la lambda t. Entonces vamos a reemplazar esta solución en la ecuación, como es la derivada segunda La derivada segunda es lambda cuadrado por e a la lambda t. ¿Está bien? La derivada segunda de e a la lambda t es lambda cuadrado por e a la lambda t. Entonces lo reemplazo en la ecuación. Lo reemplazo en la ecuación y esto me dice que lambda cuadrado por e a la lambda t más omega 0 cuadrado por e a la lambda t es igual a 0. ¿Ok? O sea, voy a sacar factor común e a la lambda t igual a 0. Entonces, como la ecuación se tiene que cumplir para todo tiempo,
Entonces lo que tiene que pasar es que lo que está entre paréntesis sea igual a 0, ¿no? O sea, para que se cumpla esta ecuación, tiene que pasar que lo que está en el paréntesis tiene que ser igual a 0. Entonces, esto que está entre paréntesis, lambda cuadrado más omega 0 cuadrado igual a 0, se llama ecuación característica. Y en este caso, Disculpas. sí, Una pregunta. ¿De dónde salió el lambda cuadrado de hacer la derivada segunda de e a la lambda t. La derivada, Ahí va. ¿está bien? La derivada primera es lambda por e a la lambda t, la derivada segunda es lambda cuadrado por e a la lambda t. Genial, gracias. Perdón, ¿esa ecuación no obliga a que lambda sea complejo? Porque si no, es absurdo, ¿no? Claro, en este caso, sí, en este caso particular, ¿no? O sea, antes lo estábamos haciendo en general para cualquier ecuación de Euler. Ahora lo estamos haciendo para este caso particular. En este caso tenemos b igual a 0 y c igual a omega 0 cuadrado. Entonces, Perdón, vos estás resolviendo la solución homogénea, pero no es nuestra solución, ¿o sí? Porque la nuestra no era homogénea, ¿o sí? sí, no, la nuestra no era homogénea, pero la nuestra no es homogénea, pero la solución general es la suma de la homogénea más lo particular. Está bien, está bien. Es una parte de nuestra solución. Ok, gracias. O sea, la ecuación característica va a ser siempre un polinomio de grado 2. Va a ser siempre un polinomio de grado 2 porque justamente es una ecuación de segundo grado. Claro. Entonces, Y lo que nos importa son las raíces para el sistema claro, homogéneo. exacto. Claro. Exacto. Entonces, en este caso tenemos que lambda es igual a más o menos la raíz cuadrada de menos omega 0 al cuadrado. ¿Ok? O sea que tenemos dos soluciones. Llamémosla lambda 1 igual a i por omega 0 y lambda 2 igual a menos i por omega 0. ¿Ok? O sea que la XH, la solución de la homogénea, va a ser una combinación lineal de e a la lambda 1 por t y e a la lambda 2 por t. Tenemos dos soluciones, que las llamé lambda 1 y lambda 2. Tenemos dos porque es una ecuación cuadrática. Y la solución total va a ser la suma de estas dos, o sea, el XH de t va a ser una cierta constante. Puede ser una pregunta que está muy obvia, pero es un número complejo lo que sale de esa raíz, ¿no? Sí. Aunque es obvio lo que estoy diciendo, es un número complejo. Claro. Sí, acá es imaginario puro, ¿no? En este caso es imaginario puro porque omega 0 es positivo. Es la raíz, bueno, k sobre m al cuadrado. Omega 0 cuadrado. O sea, omega 0 es positivo porque es la raíz cuadrada de k sobre m, y k y m son cosas positivas, o sea que omega 0 es un número positivo, entonces en este caso es imaginario puro. Pero es esta ecuación particular, después vamos a ver otros ejemplos donde no necesariamente es así. Entonces la solución homogénea general es una combinación lineal de estas dos soluciones, con dos constantes que las llamo A y B, son dos constantes que tenemos que determinar. Y las vamos a determinar con las condiciones de cada problema particular. O sea, hay que aprender, esto es algo que hay que aprender a leerlo del problema. Estas constantes tienen que ver con las condiciones iniciales. Generalmente serán la posición y la velocidad inicial, o bueno, pueden ser también la posición y velocidad final. O sea, hay que acostumbrarse a leerlo del problema, pero como es una ecuación de segundo grado, necesitamos dos constantes para poder resolverlo completamente. Entonces, esta es la solución
o sea, la solución de nuestro problema, la solución de la homogénea, es A por E a la I omega 0t más B por E a la menos I omega 0t. ¿Ok? Ahora, esta solución se puede reescribir de otras formas. Por ejemplo, usando lo que se llama la fórmula de Moivre, no sé si la vieron, pero si no se las presento, que dice que E a la I alfa, donde alfa es alguna constante, es igual al coseno de alfa más I por el seno de alfa. Y E a la menos I por alfa es igual al coseno de alfa menos I por el seno de alfa. Perdón, ¿A y B son constantes reales? Ahí de eso, ahora vamos a ver, pueden ser reales o no. Ahora, Ah, ok, ok. o sea, dependen del problema. Vamos a ver distintos problemas y vamos a ver que hay distintas soluciones. Entonces, usando esta expresión, o sea, hay, digamos, si no la vieron, estas relaciones, esto se llama la fórmula de Moivre. Se pueden convencer de que esto es así, por ejemplo, haciendo el desarrollo de Taylor de los dos miembros, y ven que orden a orden son iguales, ¿no? Entonces, si usamos estas ecuaciones, esta forma que escribimos acá para la XH se puede reescribir de otras maneras. Por ejemplo, se puede reescribir como, por ejemplo, como una, vamos a poner otra constante, C por coseno de omega 0t más phi sub 0, donde phi sub 0 es otra constante. O también se puede escribir como otra constante, la llamo D, por el seno de omega 0t más phi' 0, o sea, otras dos constantes distintas, D y phi', o también se puede escribir como, por ejemplo, A sub 1 por coseno de omega 0t más A sub 2 por seno de omega 0t. O sea, estas no es que son tres soluciones distintas, sino que son tres formas diferentes de escribir la misma solución. O si quieren cuatro, esta es otra. Digamos, hay distintas formas de escribir la misma solución, o sea, lo que van a cambiar en este caso son los valores de las constantes estas que aparecen, pero en todos los casos hay dos constantes que hay que determinar de acuerdo a las condiciones iniciales, y la solución tiene alguna de estas formas. Entonces, en cualquiera de estas formas hay dos constantes a determinar. En la primera forma son A y B, en la segunda son C y phi sub 0, en la otra D y phi' 0, y en la otra A1 y A2. En la tercera es como que estás aplicando la propiedad de la suma del, perdón, del seno y del coseno. Claro, sí. Sí. Mm. Sí, por eso, manipulando estas cosas, uno lo puede escribir de cualquiera de estas formas. Entonces, antes de encontrar estas constantes, vamos a determinar la solución particular. Entonces, Profe, una pregunta. sí. ¿Qué quiere decir esto en el movimiento? Bueno, ahora vamos a ver. Okay. Primero vamos a encontrar la solución y después la vamos a interpretar físicamente. Genial, gracias. Entonces, primero terminemos con la solución. O sea, tenemos que encontrar la particular. La particular dijimos que es una función del mismo tipo que la inhomogeneidad f de t. Pero en nuestro caso, la inhomogeneidad es una constante. Entonces, en este caso va a ser una constante. ¿Cuál constante? Aquella que cuando la reemplazamos en la ecuación, la resuelve. O sea, la ecuación que teníamos era x2 puntos más omega 0 cuadrado por x
igual omega 0 cuadrado por L0. Esta era nuestra ecuación. Entonces, cuando ahora reemplazamos una constante en esta ecuación, la derivada segunda de la constante es 0. Más omega 0 cuadrado por x, x es la constante. Y esto es igual a omega 0 cuadrado por L0. O sea que la constante es L sub 0. ¿Está bien? Entonces fíjense que en este caso, como la x particular es constante, la ecuación que cumple es tal que la derivada segunda, o sea, x dos puntos de la solución particular, es igual a 0, o sea que xp es la posición de equilibrio. ¿Está bien? La solución particular es la posición de equilibrio. Solo una pregunta de lo que está un poco más arriba, dos renglones o tres arriba. Sí. La solución homogénea puso 3 constantes, pero no sé de ella, pero lo que no entiendo bien es de dónde saca el coseno de la velocidad angular por t más phi. 0, no entiendo bien de dónde sale eso. ¿En dónde decís? ¿Cómo? Donde dice xh igual t, la solución homogénea, igual c por coseno de la velocidad angular por t más phi. Sí. ¿De dónde sale? ¿De Bueno, dónde sale? Si no lo entendí. O se me escapó, me distraje, no sé. bueno, una manera de ver cómo se relaciona, por ejemplo, esta solución con esta que escribimos acá arriba, es desarrollar el coseno de la suma de dos ángulos y escribir el coseno en función de las exponenciales, como dijimos acá en la fórmula de Moivre, y vas a ver que te da esta misma expresión que escribimos acá arriba, en función de las exponenciales. O sea, son distintas maneras de reescribir esta expresión. ¿Está bien? ¿Te contesté? Sí, está bien. Okay. Profe, una pregunta. Todo esto de las ecuaciones de Euler, o sea, ¿ya lo deberíamos saber o...? No, no O sea, necesariamente. Bueno, en análisis 2 lo van a ver. análisis 2. Sí, pero bueno. Claro, o sea, mi pregunta es, o sea, si ¿hay algún apunte de cómo funciona todo esto? Porque no... Bueno, les podemos poner en la práctica. Les podemos poner. Pero de todas formas, me parece que con lo que estoy diciendo debería bastarles. O sea, lo único que les estoy tirando así de afuera es la solución, que es una exponencial. Pero se pueden dar cuenta mirando, digamos, si miran la forma de la ecuación para la homogénea, ¿no? O sea, miremos la forma de la ecuación para la homogénea, que es x dos puntos más omega 0 cuadrado por xh igual a 0. Entonces, lo que resuelva esta ecuación tiene que ser una función tal que su derivada segunda de menos omega 0 cuadrado por xh, ¿no? O sea, necesitamos una función tal que cuando le tomamos las dos derivadas nos devuelva la misma función por una constante. ¿Está bien? ¿Y cuál es esa función? Por ejemplo, el seno o el coseno son esa función, porque si derivo el seno me da el coseno, si derivo el coseno me da menos el seno, y entonces cumple esta expresión. ¿Está bien? O sea, las funciones trigonométricas cumplen eso. Y estas exponenciales, cuando la exponencial es un imaginario puro, también cumple lo mismo, porque el lambda cuadrado es menos omega 0 cuadrado. ¿Está bien? O sea, no hay otras funciones que puedan cumplir con esta ecuación. O ¿Y sea, cómo no, te conseguís el menos? Porque vos ahí ponés menos omega 0 cuadrado. me lea la i omega 0 por t. Ah, ok, porque es. Ok, ya. ¿Está bien? O sea, no hace falta saber mucha matemática para darse cuenta que esta es la única posible solución. Bueno, y la solución de la particular, en este caso, como es una constante, la derivada segunda es igual a 0, quiere decir que la aceleración es igual a 0 y quiere decir que entonces es la posición de equilibrio. Esta, la solución particular, es la posición de equilibrio del sistema. Entonces, la solución general
es la suma de la homogénea más la particular, ¿no? O sea, la solución general dijimos que es la suma de la homogénea más la particular. Y esto, por ejemplo, lo podemos escribir como una constante por el coseno de omega 0 por t más phi sub 0, más la particular, que es L sub 0. Esta es la solución, entonces es una forma de escribir la solución de nuestro sistema. Entonces, ahora sí podemos determinar qué son estas constantes, A y phi sub 0. En esta forma de escribirlo, las constantes que tenemos que determinar son A y phi sub 0. Y las vamos a determinar según el problema particular que estamos considerando, ¿no? O sea, siempre se determinan según las condiciones iniciales del problema. Perdón, una pregunta. Nosotros, para escribir, digamos, la fórmula esta, utilizamos la solución particular constante. Si nosotros agarramos cualquier otra, ¿nos va a dar lo mismo? No, o sea, por eso no, estoy diciendo que la solución de este problema, digamos, la solución general de las ecuaciones de Euler, el caso de la solución particular es una función del mismo tipo que la inhomogeneidad. Y acá la inhomogeneidad es una constante. Por eso tengo que poner que la x particular es una constante. Si pusiera otra función que depende del tiempo, no lo va a resolver, no va a resolver la ecuación. ¿Está bien? La única solución general es una constante para la particular. Profe, de las tres soluciones de la homogénea, ¿elegiste esa por conveniencia? Sí, elegí una cualquiera. Podría haber elegido cualquier otra. Ok. Entonces vamos a ver cómo determinar las constantes estas. Entonces, para esto necesitamos condiciones iniciales. Por ejemplo, supongamos, o sea, como les digo, esto se lo tienen que acostumbrar a leer del problema. Pero, por ejemplo, podría ser que en t igual a 0 tenemos, por un lado, la posición inicial, x sub 0, y, o sea, este es un dato, ¿no? O sea, la posición inicial, x sub 0. Y otro dato que podemos tener es la velocidad en t igual a 0. Supongamos que esto va a ser x punto en t igual a 0. Y este es otro dato del problema, supongamos que es v sub 0. Entonces, para poder resolver las dos constantes estas arbitrarias que aparecen de resolver la ecuación, necesitamos dos datos. Supongamos que esos datos son la posición inicial y la velocidad inicial. ¿Está bien? Entonces ahora planteamos la ecuación, vamos a plantear la ecuación x en t igual a 0. Entonces venimos a la forma que escribimos para la ecuación, y esto nos dice que es a por el coseno de phi sub 0 más L0. ¿Está bien? Esta es, especifico la solución general, que vale para cualquier tiempo, la especifico en t igual a 0. Y el dato del problema me dice que esto es igual a x sub 0, la posición inicial. Y por otro lado, la velocidad en t igual a 0, lo que tengo que hacer es derivar esta ecuación, o sea, derivo, me da menos a por el seno de omega 0 por t, pero t lo tengo que poner igual a 0, así que esto es igual a 0, seno de phi sub 0, y esto es igual a b sub 0.
Entonces ahora tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Creo que te comiste un omega 0, ¿puede ser? Sí. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿qué hago? Puedo dividir las dos ecuaciones. Por ejemplo, la segunda ecuación dividida en la primera, si hago A omega 0 seno de phi sub 0 dividido A por coseno de phi sub 0, esto es igual a menos B sub 0 sobre x0 menos L0. ¿Está bien? Dividí las dos ecuaciones. O sea, en la primera pasé L0 restando, y después dividí la segunda por la primera, y ahora puedo simplificar A con A, y esto me dice que la tangente de phi sub 0 es igual a B sub 0 sobre omega 0 por L0 menos X0. ¿Ok? Entonces acá ya tengo una constante, y después, una vez que tengo phi sub 0, lo reemplazo en la otra ecuación y obtengo A, ¿no? La otra es A, que por ejemplo, bueno, lo reemplazo en alguna de estas, en la primera, que es fácil, x0 menos L0 dividido coseno de phi sub 0. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá en principio hay dos valores posibles para A, pueden ser positivo o negativo, y en general se suele elegir el que es positivo. Ahora vamos a ver qué significa. O sea, este A es la elongación extrema que recibe el resorte. A es la elongación extrema del resorte, o lo que es lo mismo, también se llama la amplitud del movimiento. Y phi sub 0 es una constante que tiene en cuenta el hecho de que en t igual a 0, en el momento inicial, el sistema tenía una cierta velocidad. O sea, phi sub 0 se llama fase inicial y tiene que ver, vamos a ver ahora, con la velocidad inicial del sistema. Profe, una pregunta. Sí. Omega 0 es cuando hay un movimiento circular. En este caso, ¿cómo lo interpretaríamos? Sí, es una frecuencia. Ahora vamos a ver cómo interpretar todo esto. O sea, por ahora hice matemática. O sea, resolví la ecuación. Ahora tenemos la solución de la ecuación. Sabemos cómo encontrar las constantes, las dos constantes, y ahora vamos a ver qué es cada cosa. ¿Ok? Ok, gracias. Está relacionado con el omega 0, por eso lo llamé omega 0, porque es una frecuencia. Si hubieras tenido phi igual a pi sobre 2, o algún múltiplo de k por pi, ¿Qué pasa? porque te explota ahí en la tangente. Bueno, ahora vamos a... No se apresuren a ver ejemplos particulares, ahora vemos eso. Vamos a ver... Primero vamos a tratar de entender qué son estas cosas. ¿Puedo hacer una pregunta de lo último, de lo anteúltimo? Sí. De la amplitud es igual, ¿cómo se llama matemáticamente a la última fórmula? La amplitud igual x0 menos L0 sobre coseno de phi 0. ¿Cómo se llega a esa última De acá, ecuación? ¿no? De esta ecuación. No, abajo de todo, la que está antes de las definiciones. La que está suelta y no está en cuadro. Le dice A igual x0 menos esa. Sí, ¿Cómo llego? La porque anterior era... de acá, mirá, o sea, esto es x0
es esto que está acá, ¿no? A por coseno de phi más L0, ¿está bien? En la primera ecuación, x en t sub 0, en t igual a 0, es A por coseno de phi más L0 es igual a x0. Ahora paso L0 restando, y me queda, y paso coseno de phi 0 dividiendo, y me queda A. Sí, lo entendí, ahora sí, entendió, perdón. Gracias. Profe, ahí dice amplitud del, ¿qué cosa? Amplitud del movimiento. Sí. Gracias. Y, perdón, una última pregunta sobre esto. ¿Por qué elegimos tener A expresado en función de X0? Podemos haberlo hecho con la otra, ¿no? Con B0. Sí, Un paso dividiendo. sí, lo mismo. ¿Pero es por algo en especial o simplemente por...? No, es cualquiera de las dos. O sea, ahora una vez que perfecto. resolvimos para una, reemplazamos en la otra. Y es lo mismo. Bueno, primero, o sea, antes de ver casos particulares, vamos a ver qué significan todas estas cosas. Vamos a hacer un gráfico. Vamos a graficar la posición en función del tiempo. Entonces, bueno, vamos a escribir la ecuación, ¿no? Teníamos x de t a coseno de omega 0 t más phi 0 más x0 más L0. Entonces, fíjense qué tipo de movimiento es esto. Esto es un movimiento oscilatorio, o sea, es un coseno, una función trigonométrica, y el sistema está oscilando. El sistema está oscilando alrededor de la posición de equilibrio, L sub 0. ¿Ok? Entonces, supongamos que esto es L sub 0. Y el móvil empieza en una cierta posición inicial que es x sub 0, que no tiene por qué ser L0. X0 es la posición inicial. L0 es la elongación natural del resorte. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá vamos a tener hacer un dibujito un poco mejor. Tenemos una función trigonométrica que hace esto, ¿no? Más o menos. Entonces, el sistema oscila alrededor de la posición de equilibrio. Es un movimiento oscilatorio y se denomina movimiento oscilatorio o armónico simple. Entonces, el sistema oscila alrededor de la posición de equilibrio, L0. La máxima separación de la posición de equilibrio es la amplitud, es lo que llamamos A. O, digamos, tanto que sea para un lado como para el otro de la posición de equilibrio. Esta masa que está unida al resorte va y viene entre dos posiciones extremas que están a la misma distancia de la posición de equilibrio, que es la amplitud del movimiento. O sea, el elástico se estira y se contrae, se estira y se contrae, entre dos posiciones extremas que están las dos a la misma distancia de la posición de equilibrio. Entonces, bueno, por ejemplo, acá tenemos vamos a hacer ¿no? Esto debería ser
debería ser simétrico, ¿no? O sea, deberían estar a la misma distancia los máximos de los ceros de los mínimos, pero como yo soy un desastre dibujando, me salieron así. Y bueno, claro, la distancia entre la posición inicial y el máximo es el módulo de phi sub 0 sobre omega 0. O sea, fíjense que este phi sub 0 tiene que ver con la pendiente, o sea, la pendiente inicial de esta curva en x0 da la velocidad inicial. O sea, v sub 0 es la pendiente de la curva en x sub 0. Y la distancia, o sea, este es un movimiento periódico, ¿no? Porque el móvil va y vuelve, siempre entre dos posiciones extremas, que son los puntos de retorno, y la distancia entre los dos máximos, por ejemplo, o los dos mínimos, es el periodo. Llamémoslo tau, es el periodo del movimiento. Ahora grafiquemos la velocidad. La velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. La derivada del coseno es menos el seno, menos a por omega 0, por el seno de omega 0t más phi sub 0. Entonces vamos a dibujar acá la velocidad en función del tiempo. Entonces, empieza con una cierta velocidad inicial que es v sub 0. El dato del problema nos decía que empezaba con velocidad v sub 0. Entonces vamos a ver si me salen en las mismas posiciones que teníamos antes. Entonces, cuando el coseno es máximo, el seno se hace 0, ¿no? Entonces, acá, y cuando el coseno se hace 0, el seno se hace máximo, pero acá la velocidad es negativa. ¿Puedo hacer una pregunta teórica? Phi sub 0 no es un ángulo, es fase inicial, es una fase, digamos. Es una fase que tiene que ver con la velocidad, ¿no? Porque fíjate que la habíamos calculado. Pero acá. no es un ángulo, digamos, phi sub 0. Es un ángulo, sí, es un ángulo por eso, pero tiene que ver. ¿Es un ángulo? Es un ángulo, sí, es una fase. Es un ángulo de fase. Y fíjate que tiene que ver con la velocidad inicial. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, entonces acá tenemos que en x0 la velocidad inicial es v sub 0 y entonces cuando el coseno crece, el seno decrece, menos el seno. Cuando el coseno es máximo, el seno es 0 y cuando el coseno es 0, el seno es máximo, en este caso negativo porque es la derivada, y así siguiendo, ¿no? O sea, tenemos este tipo de curva de la velocidad. Y lo mismo, si ahora calculamos la aceleración, Profe, te hago una pregunta. ¿Hasta dónde llegaría hacia abajo el v, la velocidad? ¿Hasta menos v sub 0? No sé si me explico. Sí, o sea, la amplitud de este movimiento, del movimiento de la velocidad, es esto que está acá, ¿no? Es a por omega 0. Esta es la amplitud del movimiento de la velocidad. O sea que ahora esta distancia, la amplitud máxima, digamos, es a por omega 0. También la velocidad es periódica, tiene un máximo y un mínimo que si yo dibujara bien se vería que es lo mismo, pero no se ve. Pero bueno, es lo mismo, ¿no? O sea, la amplitud máxima positiva o negativa
es la misma. Buenísimo. Y lo mismo la aceleración. O sea, ahora calculo la aceleración, es la derivada segunda, la derivada del seno es el coseno, o sea que es menos a por omega 0 cuadrado por coseno de omega 0t más phi sub 0. Entonces, de nuevo, si miramos acá, para que coincidan, fíjense que la aceleración va igual que la posición, pero con el signo contrario. Entonces tenemos algo así que empieza, por ejemplo, en esta posición, se hace mínimo, pasa por el 0, se hace máximo, vuelve a pasar por el 0, y así siguiendo, ¿no? O sea, pasa por el 0 en el mismo tiempo que la posición. Cuando se hace 0, la aceleración quiere decir que la fuerza es igual a 0, ¿no? O sea, en estas posiciones en que se hace 0, quiere decir que la fuerza es igual a 0, es cuando pasó por la posición de equilibrio, o cuando está en la longitud natural. Entonces, fíjense, si miramos estas expresiones, estos dibujos, fíjense, cuando B es igual a 0, cuando B es igual a 0, la aceleración es máxima en módulo, ¿no? Es negativa, pero es máxima. Y cuando la aceleración es igual a 0, cuando la fuerza es 0, la velocidad es máxima también en módulo. ¿Ok? Entonces es un movimiento periódico, y es tal que entonces el móvil va y vuelve entre dos posiciones extremas. Cuando pasa por la posición de equilibrio, cuando el resorte tiene longitud L sub 0, la aceleración es 0, no hay fuerza, pero la velocidad es máxima. Entonces pasa hacia el otro lado, supongamos que viene de la izquierda y se va para la derecha, pasa para el otro lado y la velocidad va disminuyendo a medida que la aceleración aumenta. Cuando llega al extremo, cuando está en su máxima amplitud, que es A, en su máxima elongación, llega con velocidad 0 y con máxima aceleración en el sentido contrario. Entonces la aceleración lo impulsa en el sentido contrario, de manera que ahora velocidad y aceleración van en el mismo sentido, la velocidad aumenta, hasta que llega a la posición de equilibrio, donde tiene aceleración 0 y velocidad máxima, y pasa para el otro lado. Cuando pasó para el otro lado, la aceleración es contraria, entonces se va frenando hasta que llega al otro extremo. Cuando llegó al otro extremo tiene velocidad 0 y aceleración máxima, entonces invierte la dirección de movimiento y de vuelta velocidad y aceleración tienen el mismo sentido, se acelera, se va con velocidad cada vez mayor hasta que vuelve a pasar por la posición de equilibrio con máxima velocidad y así siguiendo. O sea, es un movimiento periódico entre dos... Podría preguntarle una cosa, yo entiendo todo lo que usted está diciendo sobre el equilibrio y cómo va tomando las posiciones y lo contrario. La pregunta igual creo que está mal planteada lo que voy a decir, pero lo planteo igual. Sí. Si yo B0 lo derivara, la derivación de B0 sería la aceleración es igual a 0. Ya sé que está mal lo que estoy diciendo, pero ¿Cómo? No entendí la entender pregunta. bien esto. ¿Cómo es la Y pregunta? que cuando la velocidad es 0, la aceleración también es 0 cuando al derivar. Cuando la velocidad es 0, la aceleración no es 0, no, fíjate. Porque Fíjate, la ¿no? derivada de la aceleración es... No, entiendo este gráfico y por qué es cada cosa. Lo que no entiendo es, No, o sea, en una notación de Newton lo que estamos viendo derivaciones. no, Cuando era x punto y lo derivaba a x2 puntos. porque esto no es el v de t, esto es la velocidad en este tiempo particular. No, o sea, no es un v de t. O sea, el v de t es
es este x punto de t que calculé acá. O sea, esta es la velocidad en cualquier instante de tiempo. En cualquier instante de tiempo tiene esta forma, depende del tiempo. Si la derivo, encuentro la aceleración, que también depende del tiempo. Pero hay un instante particular en que se hace cero, o sea, el seno oscila entre +1 y -1, ¿no? Pero pasa por cero. Entonces, cuando en el tiempo, o sea, ¿cuándo es cero el seno? En cero, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuándo es el seno de un ángulo? ¿Cuándo se hace cero? No, me costaba el micrófono. ¿El seno de un ángulo en 0 o en pi? Claro, en 0 o en pi. Entonces, bueno, pongamos en pi para no hacer lío. Entonces tiene que ser que omega 0 t más phi sub 0, por ejemplo, es igual a pi. Entonces, cuando el tiempo t es pi menos phi sub 0 sobre omega 0, en este tiempo particular la velocidad es 0. Entonces, que es este tiempo que está acá. En este punto, la velocidad es 0. Y en este punto, la aceleración es máxima. Pero no siempre es máxima la aceleración, va variando, o sea, varía como una función trigonométrica, es periódica. Varía entre un cierto valor máximo y un cierto valor mínimo, y en un cierto momento pasa por 0. ¿Está bien? ¿Entendés? Sí, ya sé que estaba planteada la pregunta, porque en realidad lo vimos en el pre-programa de cinemática que vimos, pero tengo que derivar, Pero ¿entendés la diferencia? pero bueno, quería hacerlo igual, Pero digo, a ver si entendés, porque, o sea, una cosa es que yo diga que la velocidad es igual a 0 en un tiempo particular, y otra cosa es que diga que la velocidad es siempre 0. Acá no es siempre 0, es 0 en algunos instantes particulares. No, siempre es en un tiempo particular, no, la velocidad. Usted me está diciendo si digo que la velocidad es una constante en un tiempo, y ahí la aceleración es 0, pues si la velocidad fuera una constante en un MRU, la aceleración sería 0, digamos. No. Pero no, usted me está diciendo eso, digamos que si es una constante. Estoy diciendo que la velocidad depende del tiempo, y que en algún tiempo se hace 0, pero la derivada de la velocidad no es 0, porque la velocidad no es constante. No es constante, depende del tiempo. ¿Entendió? Sí. Si fuera constante, sí sería 0 la aceleración. ¿Está bien? Claro. Bueno. Entonces, es un movimiento periódico. Vamos a calcular el periodo. Entonces, para calcular el periodo, de vuelta, suponemos un cierto tiempo t sub 1, la posición en un cierto tiempo t sub 1 va a ser a por el coseno de omega 0 por t sub 1 más phi sub 0 más L0. Y cuando pasó un periodo, la posición en el tiempo t sub 1 más el periodo va a ser igual a por el coseno de omega 0 por t sub 1 más el periodo más phi sub 0 más L0. ¿Está bien? Simplemente agarré la expresión para la posición como función del tiempo, y cuando pasó un periodo, el tiempo va a ser t sub 1 más el periodo, y la expresión es la misma, o sea, solo que tengo que reemplazar donde decía t sub 1, pongo t sub 1 más tau, y estas dos cosas tienen que ser iguales, ¿no? Porque el movimiento es periódico, la posición en t sub 1 tiene que ser igual a la posición en t sub 1 más tau. Pero ¿qué es lo que cambió? Cuando pasó un periodo, el argumento del coseno cambió en 2pi. ¿Está bien? O sea, fíjense estas curvas que estamos dibujando acá. Cuando pasa un periodo, el argumento cambió en 2pi. O sea que lo que tengo que igualar son el argumento en t sub 1 del coseno, sumarle 2pi, y esto tiene que ser igual a omega 0 por t sub 1 más tau más phi sub 0. ¿Ok? O sea, la posición es la misma,
pero el argumento cambió en 2pi, después que pasó un periodo. Entonces, igualando estas dos expresiones, puedo simplificar phi sub 0 con phi sub 0, omega 0 por t sub 1, y resulta que el periodo es igual a 2pi sobre la pulsación omega 0. O sea, el periodo es la inversa de la pulsación. Lo mismo que habíamos sacado para el movimiento circular, porque son todos movimientos periódicos, y acá la pulsación o la frecuencia del movimiento es también el número de veces que pasa por el mismo lugar en un cierto periodo. El periodo es el tiempo que tarda en pasar por el mismo lugar. ¿Okay? Lo mismo que habíamos visto en el movimiento circular. Este es otro movimiento periódico, que no es circular, pero es periódico. ¿Está bien? Pero cada fase es phi sobre omega, digamos. Cada fase, digamos. Este es el periodo, pero digo, la fase que está dentro de cada periodo, cada fase que está dentro del periodo es phi sobre omega, digamos, como escribió arriba. La fase es phi sub 0. Phi sub 0 es la fase. Phi sub 0 sobre omega es No, una fase. Bueno, omega... Phi sobre omega es la fase. Lo que se llama fase es phi sub 0. Phi sub 0 es lo que se llama fase. Phi sub 0 sobre omega, digamos. ¿Por qué Cada fase es phi sub 0 sobre omega. ¿Por qué decís sobre omega? Por lo que usted escribió ahí cuando puso periodo, en el primer gráfico, cartesiano. Esta es la distancia en el tiempo. Este es un tiempo. Cuando el tiempo es, cuando pasó un tiempo phi sub 0, porque fíjate cómo es el argumento, ¿no? O sea, el argumento del coseno es omega 0 por t más phi sub 0. ¿Está bien? Entonces, cuando t es igual a phi sub 0 sobre omega 0, o menos, digámoslo, bueno, acá es más, por eso puse módulo, pero cuando t es menos phi sub 0 sobre omega 0, el argumento se hace 0, el argumento del coseno se hace 0 y el coseno es máximo. Por eso acá transcurrió este tiempo. ¿Está bien? Lo que yo le pregunto es conceptual, o sea, cada fase está dentro de todo el periodo, digamos, dentro de 2pi sobre omega 0, digamos. Cada fase está dentro, digamos. Son momentos de ese periodo, donde hay una amplitud y la amplitud va variando con eso, con cada fase, digamos. Digo. La amplitud es una sola, no varía. La amplitud no varía. No, está bien. La amplitud es una sola, pero digo, cada fase, ¿no? Las fases, no está, como vimos en el gráfico usted puso phi sub 0 sobre omega 0. Entonces, es el ángulo sobre, bueno, omega, y eso es la fase, digamos. No, phi sub 0 sobre omega 0 es un tiempo. Es un tiempo, ¿no? O sea, fíjate que omega 0 por t, o sea, un ángulo suponete no tiene unidades, ¿no? Entonces, omega 0 por t no tiene unidades. Phi 0 no tiene, o sea, tiene unidades de ángulo, o radianes, o no tiene unidades. Entonces, si yo escribo phi sub 0 sobre omega 0, esto tiene unidades de tiempo. Esto tiene unidades de tiempo, no es una fase. Phi sub 0 es la fase. Entonces yo digo, cuando el tiempo vale menos phi sub 0 sobre omega 0, el argumento del coseno es 0 y es el máximo. Por eso escribí este phi sub 0 sobre omega 0. Pero phi sub 0 sobre omega 0 no es una fase, la fase es phi sub 0. Es un recorte, eso es un recorte del periodo, digamos. Phi sub 0 sobre omega 0 es un recorte del periodo, digamos. Sí, si querés. Temporalmente. Es un tiempo en el que recorto el periodo. Bueno, si querés, pero no sé, sí, si querés. No, dígame cómo es. Yo no lo No, porque no sé por qué querés decir que recortás el periodo. Sí, podés decir que son, digamos... No, por las líneas que usted traza, las líneas que usted va trazando arriba, que van la posición, la velocidad, la aceleración, se van cortando esas líneas punteadas y van mostrando, y en esas líneas punteadas usted puso phi sub 0 sobre 0.
Claro, ¿por qué lo puse eso? Porque es cuando pasan unidades enteras de este phi sub 0 sobre omega 0, es cuando el coseno pasa por el máximo, por el 0, por el mínimo, por el 0, por eso lo puse. ¿Está bien? Está bien, está bien. O sea, si querés, digamos, como el periodo es todo esto, ¿no? El periodo es entre Sí. los máximos. Lo puedo dividir en estas cosas que vos llamás fases, en periodos de este phi sub 0 sobre omega 0. Son como pedacitos del periodo, si querés. Pero el periodo es uno solo. Claro. ¿Está bien? Está bien, está bien. Y, profe, ¿qué vendría a ser una fase? Es un ángulo que, digamos, es una manera de escribir estas soluciones que dependen de dos constantes. Digamos, otra manera de escribir esta solución hubiera sido, por ejemplo, poner A por coseno de omega t más B por seno de omega t. Acá no hay fase. ¿Está bien? Hay dos constantes, A y B, que bueno, que ahora podría hacer el mismo análisis que hice antes, pero con esta forma. Es más complicado, porque no es tan fácil para hacer estos dibujitos que hice acá, por eso conviene usar siempre estas expresiones como seno o coseno, que uno sabe cómo dibujarlas, y poner la otra constante arbitraria como parte del argumento de la función trigonométrica. Pero omega t en este caso no sería la fase, porque es el ángulo. O sea, digamos, el argumento completo del coseno es omega t más phi 0, ¿no? Ese es todo el argumento. Sí. Ese es el argumento. Claro, Pero eso omega no 0, es una fase. omega 0 sería como un desplazamiento de la función seno coseno, es un desplazamiento Sí, depende. del gráfico de la función, digamos. Omega 0 es una frecuencia, es una pulsación, es la inversa del período. Entonces, no es fácil dibujar omega 0. Perdón, decía que era phi 0. Phi 0 es un desplazamiento un corrimiento, digamos. Claro, claro, es Exacto. un corrimiento claro, exactamente, es un corrimiento del ángulo. Ah, ¿y eso es una fase? Sí, eso se llama fase. Ah, ok. Ya entendí. Bueno, ¿qué hubiera pasado si la ecuación de movimiento, ¿no? La ecuación de movimiento que resolvimos tenía esta forma, ¿no? X 2 puntos más omega 0 cuadrado por X igual a f de t. Resolvimos esta ecuación. Ahora, ¿qué hubiera pasado si la ecuación hubiera sido esta? Cambió el signo. Entonces vamos a ver qué pasa en este caso. De nuevo, acá tenemos una ecuación de Euler inhomogénea. ¿Está bien? Y entonces la solución general, de nuevo, va a ser la solución de la homogénea más la solución particular. Y la solución de la homogénea, como siempre, va a ser de la forma e a la lambda t. Bueno, no quiero poner igual porque va a haber también dos constantes, lambda 1 y lambda 2, ¿no? Pero entonces fíjense qué es lo que sucede si yo ahora en esta ecuación reemplazo e a la lambda t. Entonces la derivada segunda va a ser de vuelta lambda cuadrado por e a la lambda t. Y ahora tengo menos omega 0 cuadrado por e a la lambda t igual a 0 en el caso de la homogénea. ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que lambda, o sea, la ecuación característica ahora es lambda 0, lambda cuadrado menos omega 0 cuadrado igual a 0, o sea, lambda igual a más menos omega 0. Ahora lambda es real. ¿Está bien?
Lambda es real. Entonces ahora la solución homogénea es A por E a la omega 0t más B por E a la menos omega 0t. ¿Está bien? Y esto uno lo puede reescribir de vuelta usando algo equivalente a la fórmula de Moivre, pero en lugar de funciones trigonométricas, con funciones hiperbólicas. O sea, otra manera de escribir esto, ahí, digamos, de vuelta podemos escribirlo de tres maneras diferentes, como, digamos, una constante A' por coseno hiperbólico de omega 0t más phi sub 0, otra constante B' por el seno hiperbólico de omega 0t más phi' 0, o como, por ejemplo, A'1 coseno hiperbólico de omega 0t más A'2 por el seno hiperbólico de omega 0t. Entonces fíjense que ahora estas funciones no son funciones periódicas. El movimiento no es un movimiento periódico, sino que esto es un movimiento que crece o decrece monótonamente con el tiempo. O sea, fíjense, escrito así en términos de las exponenciales, esto no es periódico, no es un movimiento periódico. Es un movimiento periódico, es un movimiento que crece o decrece exponencialmente con el tiempo. Es el movimiento que, por ejemplo, ocurre en el caso, creo que hay un caso que tienen un problema en la práctica, se los voy a dejar para que lo resuelvan en la práctica. Supongamos que uno tiene una soga que está colgando de una mesa, una parte cuelga, y puede deslizar por la mesa. Entonces, bueno, se los voy a dejar para que resuelvan este ejercicio en la práctica, y si no, la clase que viene lo hacemos entre todos, pero una manera de resolverlo, les voy a dar un hint para que lo resuelvan, es reemplazar la cantidad de soga que está sobre la mesa por una cierta masa, digamos, m⁻1 es la cantidad de masa que está sobre la mesa, ponemos una polea y hacemos colgar otro pedazo de la soga, m⁻2, y las masas, estas masas dependen del tiempo, porque la cantidad de soga que hay sobre la mesa y la cantidad de soga que cuelga va cambiando con el tiempo. A medida que va cayendo más soga, m2 va creciendo y m1 va disminuyendo. Entonces este es un problema que tiene una masa variable, o sea, es un problema que lo podríamos aproximar así como con una polea y con dos masas, pero donde la masa va cambiando. A medida que la soga cae, hay más masa que cuelga que la que está sobre la mesa. Bueno, se los voy a dejar para que ustedes lo resuelvan, y si no, la clase que viene lo resolvemos juntos, pero es obvio que, digamos, intuitivamente uno se da cuenta que esto no puede ser un movimiento oscilatorio, porque, o sea, no puede ser que la masa sube y baja, sube y baja, o sea, la masa va a caer y va a caer más rápido cada vez, digamos, la aceleración va a ser... No podría ser un movimiento oscilatorio porque la masa es una constante, es imposible, digamos, porque las masas son constantes. Por eso, si variara la masa, bueno, pero... No, o sea, estoy aproximando el problema de esta forma, ¿no? O sea, puse estas masas que están unidas a la soga, pero estas masas no son constantes, porque a medida que la soga va cayendo, o sea, la soga va cayendo acá, va cayendo, y a medida que va cayendo, hay más soga que cuelga que la que está arriba de la mesa. ¿Está bien? Entonces, la cantidad de masa que hay arriba de la mesa va cambiando con el tiempo, y la cantidad que cuelga también va cambiando. Y no puede ser, o sea, nunca la soga puede volver para atrás, o sea, va a caer y va a caer con una aceleración cada vez mayor. Entonces,
La solución de este problema no puede ser una solución con un movimiento periódico, como vimos recién para el caso del elástico. O sea, la manera matemática de resolver este problema es equivalente a la anterior, porque esto es una ecuación de Euler, bueno, en este caso homogénea. Vamos a ver. Bueno, cuando lo resuelvan van a ver que no es homogénea, pero bueno, es una ecuación de Euler, y la solución en este caso, cuando el signo cambió, cuando el signo entre el término de derivada segunda y el término constante se hace menos en lugar de más, la solución son estas funciones que son monótonamente crecientes o decrecientes con el tiempo y no son movimientos periódicos. Pero la forma matemática de resolver el problema es la misma. O sea, la solución general va a ser una solución de la homogénea más una solución particular. La solución de la homogénea es una exponencial, pero ahora es una exponencial real. O sea, el omega, ahora el lambda, este lambda es una constante real, y entonces el movimiento no es periódico, sino que es monótonamente creciente o decreciente. Bueno, yo voy a dejar acá porque ya así los dejo descansar para la práctica, y la clase que viene, si quieren, resolvemos este problema, si no lo resolvieron ustedes. Si lo resuelven, mejor me lo cuentan. Una Dale, pregunta. profe. ¿Se podría aproximar, en vez de como dos masitas que cambian en el tiempo, como un set de masitas, como un trencito de masitas, y a Bueno, medida que van sí, cayendo? bueno, sería más o menos equivalente. Puede ser, sí. Bueno, por eso, prueben de resolverlo y después me lo cuentan la próxima. Tremendo. Gracias, profe. Y una Gracias, profe. pregunta, Nos ¿y qué vemos. sería lo que Vamos, profe. Sí, en sí, este sí. problema, ¿no? En la función del tiempo, lo que queda, digamos, del otro lado de la igualdad de la ecuación de Euler. O sea, según eso, según la forma que tenga eso, va a cambiar la solución particular, ¿no es cierto? Claro, claro, según la forma que tenga va a cambiar. Y bueno, acá actúa el peso, entonces van a ver que el peso va a ser parte de la solución particular. O sea, cuando planteen el problema van a ver qué es lo que queda como la solución particular. Oh, ok. Bueno, eso. Bueno, hasta el martes. El martes, profe. Hasta Tomar luego. profe, no. Chao, profe, hasta el martes. Chau, chau.